de las Casas, mejor conocido como Fraida. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Adriana, muchas gracias por la voz ahí al equipo de Astillero Informa y también pues saludo al auditorio que le siguen. A ver, creo que tenemos un poco de delay, con tu internet. De todas maneras voy a empezar preguntándote qué está sucediendo en Chiapas y qué sucedió con esta acusación o cómo es que la Fiscalía acusa al padre Marcelo. Sí, bueno, mira, primero decir que en los últimos años, en los últimos meses, estamos viendo pues un aumento considerable, preocupante de la violencia en el estado de Chiapas, ¿no? Hay una proliferación de grupos criminales, control territorial, político, económico, para el control territorial, para impulsar controles ilegales, ¿no? Por parte de grupos criminales y, pues bueno, en este marco, organizaciones de la sociedad civil, la diócesis de San Cristóbal de las Casas, pues ha venido impulsando pues el trabajo por la paz, por la reconciliación, luchando también contra la violencia de estos grupos criminales que están operando en el territorio. Y pues bueno, decir que sin lugar a dudas, Chiapas actualmente está en disputa de estos grupos criminales, está en disputa por el control territorial, ¿no? Este es el marco que en el que pues organizaciones y la diócesis de San Cristóbal pues hemos venido actuando, y hoy en día pues está esta criminalización en contra de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, particularmente contra el padre Marcelo, pero también contra el integrante de la parroquia de San Juan, ahí en el municipio de San Juan Cancún, Manuel Santis Cruz, que fue detenido el 29 de mayo en ese municipio, y también pues parte de un movimiento en ese lugar, en el territorio, contra la militarización, contra la imposición de megaproyectos y contra las drogas y el alcohol, ¿no? Entonces, digamos que este es como un marco breve, general, pero pues muy preocupante en el que nos encontramos, ¿no, Adriana? Gracias, Carlos. Un favorzote, si crees que puedas apagar tu cámara para ver si fluye mejor el internet, porque como que creo que tenemos un delay y se anda trazando, a ver si mejora. No sé si me escuchas, ¿ahí me escuchas bien? Sí, te escucho bien. Perfecto, creo que ya está mucho más fluido. Carlos, preguntarte, bueno, concretamente porque pues parece inverosímil de pronto que la Fiscalía Estatal, que además también ya hemos visto que en este caso el gobierno de Chiapas pues ha hecho sí, ha llevado a cabo algunas acciones preocupantes en el caso, por ejemplo, también de la búsqueda de la desaparición de escuelas normalistas, y que represión también en muchos casos de las protestas. Lo que estamos viendo también en el caso del padre Marcelo, a quien conocemos que ha mediado y que ha contribuido en la pues, solución de conflictos que pues Chiapas tiene muchos momentos, como tú ya lo mencionabas, pues, recientes, pero también pues derivado de cuestiones de inseguridad y de violencia añejas, pero que se han ido agravando. ¿Cuál es la parte, o sea, de qué acusan o en qué, cuál es el fundamento para acusar al padre Marcelo de algo como una desaparición, como la desaparición de 21 personas? Esa es la parte que creo que quizá quienes no estamos en la entidad o no conocemos de cerca la situación que vive Chiapas, pues no nos queda claro, nos parece realmente preocupante, Carlos. Sí, a lo mejor primero como al padre Marcelo, ¿no? Es un padre Maya Sotzil, que ha realizado pues innumerables acciones de defensa de derechos humanos, de la vida, ¿no? Acompañamiento a procesos organizativos de defensa de la tierra y del territorio, pues frente a esta imposición de megaproyectos en los pueblos, ¿no? Acompañando también a familias víctimas, personas víctimas de desplazamiento forzado de
pueblos originarios, procesos de mediación, como muy bien lo señalas, en medio de conflictos, de violencia, como lo ha venido haciendo en Simojovel, ¿no? En el municipio de Simojovel, en el municipio de Chenaló, de Chalchihuitán, de Panteló, es decir, en la región de los Altos de Chiapas, en donde los picos de conflictividad pues son muy altos. Siempre ha estado presente el padre Marcelo, claro, en representación de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, ¿no? Es un actor que ha venido caminando la paz, operación de grupo de Estado de Chiapas y los altos, la violencia y la reconciliación entre los pueblos de la región, ¿no? Ahí decir que ustedes recordarán que el pasado 14 de junio un grupo armado tomó por 5 horas la ciudad de Sol de las Casas, y el padre Marcelo junto con la diócesis han venido haciendo llamados a la paz, haciendo peregrinaciones, denunciando a estos grupos criminales que de a poco se vienen apropiando del territorio. Y pues bueno, por este trabajo, digamos, por caminar la paz, por buscar la mediación y la reconciliación entre los pueblos, pues ha sido difamado, hostigado, vigilado el padre Marcelo. Ahora, actualmente cuenta con Interamericana de Derechos Humanos, la medida cautelar -506-14 desde el 2016. Y bueno, decir que de mayo, solo decir como dato duro, que de mayo de este año del 2022 a la fecha hemos registrado 49 incidentes de seguridad en torno al padre Marcelo, ¿no? Difamaciones, seguimiento y vigilancia, intentos de clonación de su WhatsApp, ¿no? Y bueno, hasta ahora la criminalización judicial por parte de la Fiscalía General del Estado, que pues giró solicitó esta orden de aprehensión, ¿no? Es importante resaltar que se da en el marco de la desaparición de 21 personas el pasado 26 y 27 de julio en el municipio de Panteló, en el de un aumento o de una agudización de la violencia en el municipio de Panteló, en donde un grupo criminal estaba controlando el territorio a base de terror, ¿no? A base de violencia. Hay registrados en los últimos décadas, en los últimos años, en donde este grupo criminal operaba desde las esferas municipales de gobierno. Hay registros de 200 personas que han sido asesinadas, desaparecidas. Nosotros en el Fraiba, a partir del trabajo de mediación que la diócesis, particularmente el padre Marcelo, hizo tras el levantamiento de un grupo de autodefensas el 7 de julio, pues logramos documentar 11 personas asesinadas. Y además, bueno, de la noticia que después sale, que es pública, de la desaparición de 21 personas, ¿no? Que hay que decir, la desaparición de 21 personas, pues es un crimen de lesa humanidad, ¿no? Es importante recalcar, y que ahí, como Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, y como la propia diócesis ha insistido, pues se tiene que investigar a fondo, ¿no? La solicitud de orden de aprehensión por parte de la Fiscalía del Estado vincula al padre Marcelo en estos hechos, ¿no? Ahí, pues bueno, el pasado 1 de diciembre del 2021, pues acompañamos al padre Marcelo a declarar a la Fiscalía, ¿no? Fue llamado por la Fiscalía respecto a estos hechos del 26 y 27 de julio, preguntaron dónde estaba, ¿no? Ahí el padre pues lo dijo muy claro, que Carlos, te ando perdiendo. Creo que la señal se anda cortando mucho. No sé si a ver, ¿me escuchas ahí? ¿Tú me escuchas, Carlos? perfectamente, Adriana.
¿Sabes qué, Carlos? ¿Crees que nos puedes hacer el favor, a ver si tenemos suerte, a veces se compone, de salir y volver a entrar, nada más para cerrar esta entrevista, un par de preguntitas? Si puedes salir y volver a entrar, a ver, a veces eso compone un poquito la señal, si nos ayudas, si nos haces el favor. Vamos a ver si logramos retomar, porque sabemos que si el Internet, pues por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, pues falla bastante. En algunos lugares, en algunas entidades, también pues se complica. Así que vemos si puede Carlos conectarse unos minutos más para pues hacer un poco, preguntar sobre todo lo que está sucediendo allá en Chiapas, que es un lugar muy complicado. Por acá veo que hay algunos comentarios respecto a no todo es blanco y negro, que si estamos defendiendo eh, criminales o estamos defendiendo, no, en Chiapas las cosas no son, ni en ningún lado, las cosas no son ni blanco ni negro. Hay muchos matices y sobre todo en comunidades creo que tenemos la obligación de poder entender un poco más a profundidad el panorama. Carlos, ya estamos por acá, a ver si me escuchas, ¿me ves bien? Sí, estamos bien. Pues bueno, continuaré. Entonces, bueno, el padre Marcelo hace énfasis en que estuvo con consejos parroquiales en Simojovel. Nosotros desde el Fraiba, a través de la representación legal que tenemos con él, tanto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero también frente a la Fiscalía General y el sistema de justicia en el estado de Chiapas, pues bueno, hemos recabado pues pruebas, testigos, fotografías, en donde ubican al padre el 26 de julio, el día de la desaparición, ¿no? Ahí la fiscalía nos hizo saber que efectivamente sabía que el padre Marcelo no estaba el 26 de julio en Panteló porque habían hecho un rastreo de su celular, ¿no? Esto en el Fraiba, pues bueno, ya lo sabíamos porque de hecho presentamos un peritaje respecto a la vulneración en torno a la seguridad digital del padre frente a la CID, ¿no? Frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a su vez al Estado mexicano, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí nosotros estamos insistiendo en que es una criminalización, ¿no? Porque por un lado la Fiscalía debió investigar la versión de los hechos del padre Marcelo, sin embargo, bueno, está siendo parcial en solo estar tomando en cuenta los dichos de quienes están denunciando la desaparición de las 21 personas y están utilizando videos de Facebook, videos de redes sociales, fotografías de difamaciones que hay en redes sociales para respaldar esta visión, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, pues insistimos que la Fiscalía, porque la Fiscalía solicita la orden de aprehensión y es un juez, en este caso de control en San Cristóbal de las Casas, quien gira la orden de aprehensión. Nosotros insistimos en que si de otorgarse la orden de aprehensión en contra del padre sería pues el sistema de justicia chapaneco y ahí directamente pues tiene responsabilidad también el Estado mexicano en esta persecución judicial, ¿no? Y criminalización al trabajo de defensa de los derechos humanos y su caminar por la paz, no solo del padre Marcelo, ¿no? Sino de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Ahí hay un dato muy interesante, Adriana, que es que el juez de control que estaría liberando esta orden de aprehensión es el mismo juez que ordenó la aprehensión en contra del defensor de derechos humanos el pasado 29 de mayo, Manuel Santis Cruz, de San Juan Cancuc, que fue liberada un minuto antes incluso que la propia Fiscalía General del Estado solicitara esa orden, ¿no? Entonces estamos hablando de que la autonomía de poderes acá pues es un remedio, no hay tal, no existe autonomía y pues bueno, también estamos valorando que es un patrón el actuar del sistema de justicia en el Estado respecto a la criminalización de las personas defensoras de derechos humanos. En lo concreto, la Fiscalía, pues bueno, estaría buscando, la valoración que hacemos en el Fraiba es que la Fiscalía estaría buscando quitar los obstáculos a los grupos criminales que de por sí se están disputando el control territorial en Chiapas, pues la diócesis, bueno, estos actores como el padre Marcelo, como el defensor Manuel Santis Cruz en San Juan Cancuc, pues están siendo actores importantes en denunciar la violencia, en denunciar al crimen organizado
y en ese sentido, pues esta criminalización, este hostigamiento judicial a defensoras, personas defensoras, pues es también una advertencia, ¿no? En cuanto a estas denuncias. Y bueno, particularmente me gustaría también resaltar el caso Panteló, ¿no? Porque ahí es donde está el trabajo fundamental por el que está siendo criminalizado el padre Marcelo, ¿no? Ahí decir que nosotros como Centro de Derechos Humanos, Fraiba, pues somos testigos del trabajo de la diócesis de San Cristóbal y también del padre Marcelo, y nosotros mismos, ¿no? En el primer momento, cuando se genera la violencia a partir del 7 de julio, que se da en el marco del asesinato también del defensor de derechos humanos y catequista Simón Pedro Pérez López el pasado 5 de julio del 2021, que nosotros decimos que fue la gota que derramó el vaso. A partir de eso, y que bueno, que también venía denunciando, ¿no?, la actuación de grupos criminales en Panteló, venía denunciando la violencia, las desapariciones y asesinatos. De hecho, el 26 de junio, Simón Pedro, también con el padre Marcelo y comunidades, autoridades ejidales de Panteló, pues pusieron una denuncia frente a la Secretaría de Gobierno del Estado de Chiapas el 26 de junio del 2021, y Simón Pedro es asesinado el 5 de julio en el municipio de Simojovel, de un disparo en la cabeza, ¿no? Es decir, esta criminalización a las personas defensoras, pues la venimos viviendo ya de manera sistemática, ¿no? Fue el asesinato de Simón Pedro, y ahora el padre Marcelo y Manuel Santís, de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, por seguir el sendero que también caminó Simón Pedro asesinado. Ya un año, el día de ayer se cumplió, pues por seguir ese sendero de paz, de reconciliación, pues están siendo criminalizados junto a la diócesis de San Cristóbal de las Casas, ¿no? Entonces se da la violencia del levantamiento de este grupo de autodefensas el 7 de julio del año pasado. Hay una generalización de la violencia, el Estado interviene militarizando a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Estatal. Hay enfrentamientos, hay mucha violencia, y hay alrededor de 3.200 personas que se desplazan, ¿no? Hay organizaciones de la sociedad civil y la propia diócesis, el padre Marcelo, pues primero tuvimos pues un primer momento de ayuda humanitaria, ¿no? Documentación también de la situación de desplazamiento de las personas en comunidades de Panteló, pero también personas vecinas del municipio de Chenaló. Y ahí, bueno, la intervención de la diócesis fue mediar la situación, ¿no? También se buscó impulsar mesas de diálogo en el municipio, porque pues las comunidades de Panteló expulsaron al crimen organizado, y ahí había mucha tensión. La diócesis entra como busca instalar junto con el gobierno estatal y federal mesas de diálogo. Nosotros se instalan esas mesas. Nosotros somos asesores de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, y pues bueno, ahí se nombra el consejo, ¿no? 88 comunidades nombran un consejo pues municipal, desde los usos y costumbres, y pues bueno, el padre Marcelo impulsaron esta mesa de diálogo. Se nombra en un primer momento el Consejo Municipal, que operó por unos meses, en donde el señor Pedro Cortés y Diego Méndez, quienes pues eran parte de este consejo, que fue avalado por 86 unidades del municipio de Panteló y 18 barrios de la cabecera municipal, pues ahora se encuentran privados de su libertad a raíz de decir, la Fiscalía General del Estado solicitó 4 órdenes de aprehensión, ¿no? Entre ellas la del padre Marcelo, y también la de Pedro Cortés, integrante del Consejo Municipal, y de Diego Méndez, también integrante del Consejo Municipal de Panteló. Ya fueron ejecutadas 2 órdenes de aprehensión en contra de Pedro y de Diego Méndez. Ahora se encuentran recluidos en el penal de La Mate, y pues bueno, está este tema de si hay una orden de aprehensión o no. Por lo menos lo que sabemos, y a través de la diócesis, es que hay una solicitud por parte de la Fiscalía General del Estado, y todo esto se da en medio de un ambiente enrarecido, Adriana, porque hay denuncias públicas también, denuncias de parte de estas personas que eran parte del Consejo Municipal en Panteló, de
pues hay denuncias de corruptelas, de acciones arbitrarias por parte del grupo armado que opera ahí actualmente en Panteló. También pues hay denuncias de desvío de recursos públicos, habla de 20 millones, hay también, pues se manejan nombres de exsecretarios de gobierno del estado de Chiapas que están involucrados en el territorio de Panteló a raíz pues de la emergencia de este grupo de autodefensas. El grupo de autodefensas, pues bueno, destituye el consejo municipal que había sido nombrado por las 86 comunidades y pone un consejo municipal de facto que es avalado inmediatamente por el Congreso del Estado de Chiapas. Eh, entonces, pues bueno, ahí digamos que, por decirlo menos, hay un ambiente muy turbio, ¿no? Y Claro. este ambiente local también que se libran estas órdenes de aprehensión y que está esta solicitud en contra del padre Marcelo, ¿no? Gracias. Carlos, es un panorama muy complejo el que vive Chiapas. Te agradezco la claridad y la profundidad con la que has tratado este tema y vamos a estar muy pendientes. Nada más, brevemente, para finalizar, porque tú sabes que hay, pues se dio un comunicado en estos días por parte de la Conferencia del Episcopado Mexicano y la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México y la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, donde hacen un llamado a la paz. Hay pues un llamado a una oración que hicieron en estos días y nada más preguntar si como ya hay movilizaciones también en las calles respecto a este llamado que hace la iglesia, si las movilizaciones que están haciéndose allá y que se dieron allá están relacionadas también con este llamado o son un tema aparte. Bueno, solo decir que ayer hubo movilizaciones en San Cristóbal de las Casas, en Comitán, en Palenque, en Chilón, en Tenejapa, en Simojoel, Ocosingo. Y bueno, estas movilizaciones responden al llamado de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, recordando el asesinato, el primer año del asesinato de Simón Pedro, enmarcada en este ambiente de violencia que les he compartido, también pues buscando la paz, ¿no? Buscando la paz y en contra de la criminalización de las personas defensoras, ¿no? Es una revitalización del pueblo creyente en el estado de Chiapas, que ha retomado en los últimos meses con gran capacidad y con gran fuerza, pues las denuncias en contra del crimen organizado, los llamados hacia la paz y construir sobre todo acciones por la paz. O sea, sí sería un tema aparte, ¿no? O sea, sí, digamos, está un poco desvinculado de este llamado nacional que hace la iglesia. Sí, este es un llamado más a nivel Chiapas, ¿no? Del organizativo, incluso del pueblo creyente en Chiapas, vinculado a la diócesis, sí. Que sí es una problemática muy en este momento, digamos, local, en cuanto a que es una entidad que tiene una complejidad política y social y que ahorita no estaría relacionada entonces con este tema. Carlos, te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo. Más adelante, ojalá tengamos la oportunidad de platicar pues más de este tema que merece la pena, la verdad, darle más tiempo y más profundidad. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes, un saludo.